Buenos días a todos y a todas. Soy Eric Campos, el director general de Turismo. Está con nosotros todo el equipo de la Dirección General y también el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. Está Rosa Ibars, la subdirectora. Están el equipo territorial y también las jefas de servicio de la Dirección General. Deciros que este webinar viene también a dar cumplimiento a que se dé publicidad al decreto. Destacar que es un decreto que ha sido trabajado con el sector, que tuvo un proceso de elaboración de más de 1 año y medio, donde en todo momento se participó. Yo creo que hasta la mínima versión la hemos tenido a través de, eso sí, las organizaciones representativas del sector, que es lo que nos obliga la propia Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, ¿no? Por tanto, volvemos a contar con todos vosotros, en este caso para informar, pero dado que va a haber todo un proceso donde vais a tener acceso después a los correos electrónicos de los servicios territoriales, porque como bien sabéis, todos los que estáis aquí, el trámite se hace a través de nuestros servicios territoriales, vais a tener acceso a esa información. Vamos a intentar dar respuesta en la mesa que hay al final a todas las cuestiones que se planteen, pero ninguna se va a quedar en el tintero y posteriormente el equipo contestará a través de mail si es que queda alguna cuestión pendiente. El esquema, el guión que vamos a seguir, va a intervenir en primer lugar el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, donde hará una exposición inicial, la bienvenida a todos ustedes. Posteriormente, la subdirectora general, Rosa Ibars, hará una exposición de las principales novedades y comparativa normativa con respecto a la anterior. Posteriormente, Sonia Miralles expondrá especificidades de cada modalidad de alojamiento y, por último, esa mesa redonda donde vamos a poder responder a vuestras cuestiones. Espero que sea de utilidad. Sin más, doy la palabra a Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo de la Comunidad Valenciana. Hola, muchas gracias, Eric. Muy buenos días a todos. Gracias por comparecer, por asistir. Creo que la de hoy es una sesión que, como se ha dicho, tiene esa voluntad de divulgar, de compartir, de explicar, de resolver dudas. Gracias a todo el equipo técnico de la Dirección General. Creo que son enormes profesionales que tal día como hoy pues van a dar otra vez la mejor versión para poder resolver dudas y ayudar, ¿no? Que es nuestra vocación fundamental. Sabéis que este decreto despliega la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, que es el marco que nos dimos para avanzar, para competir mejor. Sin alojamiento no hay sector turístico, es una pieza fundamental. Muchas gracias a todos en este tiempo inevitable y con ganas recordar y subrayar el esfuerzo enorme, ¿no? El sacrificio y, a pesar de él, las ganas de mejora, de cualificación permanente, porque esa es la realidad de los buenos profesionales del sector. En los peores momentos siempre se ha intentado no perderle la cara a las ganas de volver a competir y hacerlo con niveles de calidad. Este es el alojamiento reglado que hay que defender en toda circunstancia. Sabéis que este decreto, entre otras cosas, pretende o ha logrado refundir en un solo texto pues todo aquello que afecta a la regulación del alojamiento, la gestión electrónica, el código ético, adaptarnos, ¿no? A un contexto social, empresarial, tecnológico nuevo, que no es como el de ayer, ni es como el de mañana. Por tanto, con esa visión dinámica de aprender y rectificar y modificar lo modificable permanentemente, volvemos a reiniciar y a rearrancar este tiempo nuevo. O sea, a partir de hoy comienza el periodo en el que volvemos a testar cómo son nuestras normas para competir y funcionar mejor el día de mañana, ¿no? Esto es un bucle eterno en el que tenemos que instalarnos, no conformarnos nunca, pero es cierto que llegamos aquí con mucho trabajo, con mucha negociación, con mucho consenso, como se ha dicho en este momento. Yo, por mi parte, nada más. Desearos que aprovechemos al máximo esta sesión y todos los días por delante, abiertos siempre a escuchar y a mejorar. Y sin más dilación, agradeciendo el esfuerzo de todos, le cedo la palabra ya a quien corresponda. Muchísimas gracias y mucho ánimo. Hola, buenos días.
En primer lugar, gracias por vuestro interés mostrado en esta primera versión o sesión de webinar explicativa sobre el decreto. Señalar en primer lugar que esta será la primera de varias que haremos y ya las próximas serán más centradas, cada una en temas concretos o en temas que surjan y que nos planteéis el máximo interés. Voy a compartir pantalla. Vale, tenemos aquí, es el decreto 10/2021, que es el regulador del alojamiento turístico en la Comunidad Valenciana. Este decreto entró en vigor el 8 de mayo de 2021 y supone un cambio bastante radical en cuanto a la forma de regular, no tanto en cuanto al contenido. Las novedades son varias, pero tampoco tantas. Antes de empezar, quiero deciros a todos los participantes, sois muchos, entonces las preguntas y respuestas que os interese o queráis que se aborden en la mesa redonda, por favor hacerlo a través del apartado preguntas y respuestas que tenéis abajo en vuestro apartadito. Hay uno que es del chat y otro preguntas y respuestas. Así quedan grabadas y nos pueden dar paso a esas preguntas en la mesa redonda. Vale, este decreto es el reglamento, se dicta en cumplimiento de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana. Como ya he dicho, se trata de una regulación novedosa inspirada en los mismos principios que informan la ley, es decir, hospitalidad, código ético, accesibilidad, sostenibilidad, calidad, competitividad del modelo turístico, cooperación y participación de los agentes locales, así como el libre acceso de la actividad turística por los operadores establecidos en otras comunidades o en los Estados miembros. Esto es una novedad que ya se introdujo a través de las directivas de la Unión Europea y supuso que el libre acceso de las actividades para facilitar y acomodarlas se hacía a través de una declaración responsable o comunicación. Entonces, se trata de acomodar la normativa a la incesante evolución de las características, condiciones y circunstancias de todo tipo de la actividad turística. Así pues, tenemos que esta norma exige que los alojamientos turísticos cumplan con el principio básico de hospitalidad y con el resto de los principios que aparecen reflejados en el Código Ético Mundial para el Turismo y su adaptación al ámbito de la comunidad. Así pues, a través del Código Ético de Turismo Valenciano. Y teniendo en cuenta todo esto, los hospedajes tienen que prestar especial atención a su accesibilidad, adaptándola a la regulación de accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos del Consell. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que este reglamento exige ahora que en todas las zonas comunes sean accesibles. ¿Vale? Así pues, aquí esto resulta, dado que esta exposición se os va a dar también, está grabada y se os va a dar traslado de este Power, aquí tenéis un enlace que es interesante donde está todo el manual de accesibilidad que se está recogiendo. También hay que tener en cuenta que se está preparando un ambicioso proyecto legislativo de accesibilidad de la Generalitat que puede ser interesante y que seguramente nos afectará en todo este ámbito. Una de las principales novedades del decreto es que conjuga y unifica en una sola norma todos los decretos relativos a las distintas modalidades de alojamiento turístico. Así pues, así queda unificado en esta norma el régimen administrativo desde el inicio al cese de actividad. Este decreto también contempla el régimen de precios y la regulación de distintivos. En cuanto a los distintivos, sabéis que aquí en la Generalitat tenemos en el ámbito del turismo un decreto que regula los distintivos de los establecimientos turísticos. Bien, el decreto ahora lo que hace es establecer unos requisitos, unos estándares y además teniendo en cuenta el albergue, la introducción de la figura del albergue turístico y del hotel balneario, estos distintivos también ahora habrá que abordar la modificación de este decreto que se está preparando ya desde el servicio.
Como complemento de este reglamento se encuentra en tramitación también el decreto del registro de turismo, que esta próxima semana ya pasa al trámite de información pública y en el que una vez que lo veáis podéis presentar todas las alegaciones que consideréis oportunas. Pasando ya a la estructura de este decreto, no es excesivamente largo, cuenta con 81 artículos y estos están ordenados en 2 títulos. Un título primero que engloba todas las disposiciones generales, en él se regula el objeto, el ámbito de aplicación, definiciones, régimen de precios, esto es novedoso, se ha eliminado el límite del 25%, por ejemplo, que se hacía en cuanto a la reserva previa, ¿vale? También se trata el ejercicio de actividad de alojamiento turístico y los requisitos generales comunes. ¿Vale? En el título segundo ya se habla de los requisitos específicos para las diversas modalidades de alojamiento turístico. ¿Cuál es el objetivo de este reglamento? Pues el objetivo ha sido regular las actividades y servicios de alojamientos turísticos que se desarrollan en el ámbito autonómico, tanto las modalidades como clasificación, como el régimen de funcionamiento, como la prestación de servicios. Y el objetivo principal ha sido unificar y homogeneizar toda la regulación de las cuestiones coincidentes, porque evidentemente lo que no era lógico ni práctico para todos los prestadores de servicios es que estuviera todas estas cuestiones comunes que se podían unificar, que estuvieran dispersos en diferentes normas. Entrando ya a las novedades, lo ya señalado, los distintivos, ¿vale? Por ello, esto supone ya que debemos abordar una modificación del actual decreto que regula los distintivos. Por otro lado, en el desarrollo de la Ley de Turismo y Ocio y Hospitalidad, lo más importante, ahora los titulares están obligados a contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil. Este seguro de responsabilidad civil es exigible al titular del registro, que es el único responsable ante turismo de la actividad de turismo. No vale o no es válido que se plantee que porque un huésped ya tiene un seguro de responsabilidad civil, que no sea necesario contratar esta póliza. No, es necesario contratar en concreto esta póliza, la póliza en concreto ya vendrá regulada por el sector, pero en la ley se establecen unas cuantías mínimas y máximas que se deben recoger. En cuanto a las novedades que se establecen en los requisitos específicos de las diversas modalidades, tenemos los albergues en primer lugar. Ya hemos dicho que ahora los albergues se recoge la figura de albergue turístico. Es una modalidad independiente y sí, no hay distinción en este albergue que esté en ámbito urbano o rural. En este punto tenemos que la disposición transitoria segunda ya prevé que de los albergues que estén inscritos pasan automáticamente a la inscripción como albergue turístico. En cuanto a los establecimientos hoteleros, totalmente novedosa la modalidad de hotel balneario, que antes no existía. En cuanto a bloques y conjuntos de apartamentos turísticos, pues en este punto están previstas una serie de exenciones, como por ejemplo en los apartados comunes que tengan ellos las terrazas, recepción, conserjería, salones audiovisuales. ¿Y ello por qué? Porque se ha sido consciente que estos bloques y conjuntos de apartamentos, cuando están en centros históricos, por las características particulares que recogen este tipo de edificación y las especiales protecciones que suelen tener en todos los centros históricos, bien de fachada, bien, por ejemplo, que suelen tener regulada la protección de escaleras interiores por ser muy antiguas o patios, les resultaría a muchos el poder acceder a la actividad turística. Para eliminar ese obstáculo se ha previsto la eliminación de este tipo de exenciones. En cuanto a los campings desaparece como tal la modalidad de camping ecológico. No obstante, sí que está el camping temático. Dentro del camping temático podría recogerse esa especialidad, ¿vale? Pero camping ecológico como tal desaparece y se modifica la especialidad de resort.
Además, en este punto es interesante que se introduce la existencia de posibilidad de unidades singulares en las parcelas, junto a cabañas, bungalows, etc. Esto cada día van siendo mayores los cambios que presentan esta singularidad y es un buen aliciente para el sector también. En las casas rurales se introduce la especialidad de agroturismo. Pasando a las viviendas de uso turístico, aquí las categorías han quedado reducidas a categoría superior y estándar. Una de las novedades también interesantes de este decreto, que se establece en la disposición transitoria, es que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este decreto, es decir, se entró en vigor el 8 de mayo de 2021 hasta el 8 de mayo de 2022, tienen de plazo de las viviendas ya inscritas para remitir la referencia catastral. Ahora, evidentemente, cuando se inscriben sí que tienen que señalarla, pero los que estaban inscritos hasta ahora no era obligatorio. Por otro lado, también se establece la obligación ahora, cada 5 años de aquellas viviendas que estén inscritas, de manifestar la voluntad de continuar en el tráfico turístico. De esta forma, es una forma que el registro esté continuamente actualizado y es bueno tanto para el sector como para el usuario, para todo el mundo en general. Esta señalización de que cada 5 años tenga que comunicarlo es desde la entrada en vigor de este decreto, ¿vale? No es aplicable a cada 5 años desde los que ya estaban inscritos, es decir, a partir del 8 de mayo de 2021 contarán los 5 años. Eso es un inicio, ¿vale? Y un punto final de las que se hayan inscrito a partir del 8 de mayo. Luego, cada vivienda que haya tenido acceso al registro tendrá su fecha de inicio de cómputo de esos 5 años. En concordancia con lo dispuesto en la Ley de Turismo, en el artículo 47, finalmente, en el ámbito de la Generalitat Valenciana, la competencia exclusiva que tenemos en materia de turismo, se ha determinado que las viviendas de uso turístico se ceden al completo. Por lo tanto, no se permite la cesión por habitaciones. Esto es un punto que no estaba claro en la anterior normativa y ahora aquí, con este decreto, sí que ha quedado especificado. También se detallan las exigencias de información para su comercialización, entre las que se encuentra el número de inscripción en el registro. Y también se establece la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento de las personas titulares de los canales. Es decir, se hace especial hincapié en la persecución contra el intrusismo de este sector, también recogido en el plan de inspección, para todos aquellos canales de publicidad y distribución de viviendas en el que se hace publicidad de viviendas turísticas que no lo son en realidad. Por eso se obliga a que se haga la referencia del registro de vivienda, porque así también desde los servicios territoriales, los agentes de inspección, cuando se hagan campañas, pues se puede ir controlando este intrusismo y procurar que cada vez haya menos. Además, es importante señalar la responsabilidad solidaria del canal de distribución, es decir, no solo tiene responsabilidad el titular del registro, sino de forma solidaria se puede actuar directamente contra el titular del canal. Señalar en este punto, ya que ya hemos dicho, que esto es muy importante. Se introduce también la eventual figura del mediador. ¿Vale? El mediador es una figura que no existía en la anterior legislación, y teniendo en cuenta ahora en la exigencia solamente en cuanto a viviendas, que el que esté inscrito no sea la misma persona que la ponga en distribución o que la comercialice, se establece la obligación ya en la declaración responsable de inscripción de viviendas que se señale quién es la persona mediador o mediadora, ¿vale? El propio mediador puede ser el propio titular de esa vivienda de uso turístico
puede él directamente serlo. En ese caso no hará falta que se rellene ese apartado, pero si es distinto sí que se ha de señalar. Y esto va en consonancia también en lo que se establece en la transitoria segunda de todas aquellas viviendas que están inscritas ya y que no han señalado, evidentemente, porque no existía esta figura, tienen ahora obligación, también en el plazo de un año, de comunicar quién es la persona mediadora, si es distinta a la persona titular del registro. Muy importante, el artículo 21.2 del decreto establece la obligatoriedad de relacionarse con medios electrónicos a todas las personas físicas y jurídicas en el caso de alojamientos turísticos. Por lo tanto, obligación de presentar la declaración responsable de forma telemática y la relación va a ser por medios telemáticos, tanto del propio titular como de los representantes. De momento se exige en cuanto a los alojamientos turísticos. No obstante, en el reglamento del registro de turismo, que está ya en fase de exposición al público, esto se hace extensivo a todo el ámbito de aplicación del nuevo decreto. Entonces ahora todas las relaciones serán de forma telemáticas. Para finalizar, he de señalar que el reglamento, como ya he dicho, entró en vigor el 8 de mayo del 2021 y las disposiciones transitorias se ocupan de la normativa aplicable a los expedientes en tramitación. Es decir, todos aquellos que se iniciaron bajo la vigencia de la anterior normativa, estos expedientes pueden seguir tramitándose de conformidad con lo dispuesto en la normativa anterior, salvo que de forma voluntaria se acojan al nuevo decreto. Esto deberán hacerlo por una manifestación expresa, dejando y por escrito. Este mismo tratamiento se aplicará a los procedimientos de clasificación. En cuanto al plazo de adaptación de los establecimientos de alojamiento turístico inscritos en el registro, será de 1 año. Y este mismo plazo se aplicará para la necesaria comunicación de la referencia catastral, que ya se ha señalado, y la identificación de la persona mediadora en viviendas, si fuera este el modo de gestión. Por último, se prevé la inscripción de oficio de todos los albergues que ya están inscritos, que pasan automáticamente a la clasificación de albergues turísticos en este registro. Desde la entrada en vigor, es decir, desde el 8 de mayo de 2021, automáticamente han quedado derogadas todas las normas reguladoras de los distintos tipos de alojamiento, el decreto de precios y reservas de alojamiento turísticos, el decreto de distintivos en aquello que vaya en contra o sea diferente a lo regulado en este decreto, y cualquier norma que establezca colisión con lo dispuesto aquí. Y hasta aquí todas las novedades más importantes con carácter general. A continuación voy a dar paso a Sonia Miralles, es técnica del Servicio Territorial del Castellón. Va a entrar ya a cada alojamiento en concreto, a las principales características y sobre todo, y lo más importante, el carácter práctico para el acceso al registro. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En esta parte de la exposición, gracias a la subdirectora por su exposición, porque ha allanado mucho el terreno, hacerles saber que como el foro es muy variado, es variopinto, el nivel de inquietudes, de conocimiento es, por tanto, poco homogéneo. Ha sido muy difícil plasmar en la exposición práctica que pueda ser de interés para todos. Entonces, como ha dicho la subdirectora, tenemos las preguntas y respuestas por si algo en lo que abordamos muy por encima es lo que a ustedes de verdad les inquieta. Comenzamos la exposición. Las modalidades de alojamiento están recogidas en el artículo 3 y, como ven en pantalla, tenemos los establecimientos hoteleros, los bloques y conjuntos, viviendas de uso turístico, campings, áreas de pernocta en tránsito, alojamiento turístico rural y albergues turísticos, con la novedad que
les han informado por parte de la subdirección. En el apartado de los establecimientos hoteleros, como ya venía ocurriendo con el decreto del 2015, tenemos el grupo primero, el segundo, el tercero, en función de si son hoteles, hotel apartamento y la novedad del hotel balneario, o hostales, el grupo segundo, y pensiones con la modalidad de si ofrecen desayuno, bed and breakfast en el grupo tercero. Los hoteles, hotel apartamento y hotel balneario, las categorías son por estrellas y esa categoría viene en función de unos puntos que se obtienen con un cuestionario de autoevaluación que el propio titular cumplimenta en función de unos requisitos mínimos obligatorios para la categoría y otros servicios que puede el titular jugar en función de las necesidades del establecimiento. Y esos puntos serán los que le dará la categoría que pueda ostentar el establecimiento. Los distintivos van a estar, no con todas las estrellas, pero sí el modelo en función de la categoría que estamos explicando. Empezamos por los hoteles, que como el propio decreto establece y no varía tampoco del 2015, son establecimientos que, ofreciendo alojamiento con o sin servicios complementarios, ocupan la totalidad de un edificio o parte independizada del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo con entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo y reuniendo los requisitos técnicos y criterios que el decreto establece y que, como hemos visto antes, son los que determinarán la categoría en función de los requisitos del anexo primero. Los hoteles apartamento es como los establecimientos que acabamos de exponer, los hoteles, pero que además cuentan con instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos dentro de cada una de las unidades de alojamiento o apartamento. Y la categoría es igual que en el caso de los hoteles, solo que en este caso el sistema de clasificación de hoteles y apartamentos va a depender del porcentaje que mayoritariamente tienen, es decir, si son habitaciones de hotel o son apartamentos. Un hotel apartamento con más unidades de alojamiento tipo apartamento se puntúa de una manera y las que tienen más habitaciones tipo hotel se puntúan de otra. Y también requieren adjuntar el cuestionario de autoevaluación. Esta sí que es una novedad, como la subdirectora os ha resaltado, y son los establecimientos hoteleros del grupo primero que además cuenten con instalaciones balnearias que dispongan, por supuesto, de las autorizaciones preceptivas en función de la legislación aplicable y también tienen las mismas categorías. Ahí tienen en pantalla el logotipo correspondiente, que este distintivo es propio y novedoso de este decreto. Los hostales no tienen categorías y requieren cumplir los requisitos obligatorios de las habitaciones de los hoteles de una estrella. Además, precisan de recepción, salón de estar y teléfono público. Es la principal diferencia y además no disponen de entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo. Las pensiones, hemos utilizado el distintivo para que puedan ver el de Bed and Breakfast, que es el que ofrece el servicio de desayuno y pueden optar por esta denominación. Y son los que no reúnen los requisitos mínimos o criterios necesarios para encuadrarse en los grupos anteriores, en el primero y el segundo. Y los requisitos son muy sencillos. Habitaciones dobles de 10 metros y 6 metros cuadrados para las individuales, todo ello sin incluir baño, y el cuarto de baño cada 6 plazas y una sala de estar. Esta es otra de las novedades, como ha dicho la subdirectora, como ha reseñado, porque antes teníamos los rurales y los urbanos. Ahora tenemos una única modalidad que también ha explicado la subdirectora, que de oficio la Dirección General, a través de los distintos servicios territoriales, irá reorganizando. Se tratan de establecimientos que ofrecen alojamiento turístico en habitaciones colectivas, han de cumplir los requisitos del anexo sexto y ocupan la totalidad o parte independizada de un edificio, y la capacidad mínima y máxima de la habitación por habitación son 8 el mínimo y 20 el máximo. Pero siempre se permite que el 30% del total, si tenemos 100
plazas, 30 habitaciones podrían estar distribuidas con un número de plazas inferior a 8. La especialidad rural es solo aplicable a hoteles, hostales, bloques conjuntos y viviendas turísticas, excepto en viviendas y bloques y conjuntos, que son 16 plazas, la capacidad es no superior a 50. El edificio debe ser de valor arquitectónico tradicional, histórico, cultural, etnográfico, o bien, algo más sencillo, responder a las características arquitectónicas de la zona. Localidades de menos de 5.000 habitantes o encontrarse en suelo no urbanizable con la correspondiente y preceptiva declaración de interés comunitario o, en su caso, la exención de dicha declaración. El mobiliario, el equipamiento y la ornamentación ha de ser también de responder a la singularidad arquitectónica de la zona. Tienen también en pantalla el distintivo. Comenzamos ya con la parte más práctica y aquí es donde pido disculpas si muchos de ustedes no tienen problema en estas cuestiones, pero desde los servicios territoriales es donde hemos notado que hay más inquietud en los que presentan sus solicitudes. Como ha dicho la subdirectora, la novedad de este decreto es que todas las modalidades de alojamiento se han de presentar de modo electrónico y las notificaciones también van a ser electrónicas. En este punto es necesario que tanto el representado como el representante, ambos dos, cuenten con certificado electrónico, los dos. Y la manera de acreditar esa representación puede ser los casos tasados por la normativa, tanto el Real Decreto de Medios Electrónicos como nuestro decreto de la Generalitat Valenciana, como en la propia Ley 39, y es o bien un documento público, una escritura de otorgamiento de poderes, bien solo para el trámite o más amplio. Puede ser el caso de subir a la propia sede electrónica un documento firmado electrónicamente tanto por el representante como por el representado, o acudir a lo que tenemos en pantalla, que es el registro de representantes. En el registro de representantes, que pueden acceder tanto a través de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, más conocida como ACCV, o bien en un propio trámite GUC que tiene el PROP. Aquí lo pueden ver, inscripción en el registro de representantes de la Agencia de Tecnología y Certificación, lo buscan en los trámites GUC y les aparece. De un modo u otro pueden acceder. ¿Cómo funciona? Se accede al registro de representantes, se da, aquí como ven en la flecha, dar de alta una representación, se introducen los datos por el que va a otorgar la representación, en este caso me he puesto yo misma, voy a ser la representada y voy a otorgar a un representante que me represente o bien de un modo total, alcance total, como ven en la flecha, o bien parcial para un trámite en concreto. En este caso, si la Dirección General de Turismo corresponde a la Generalitat Valenciana, como bien saben, sería seleccionar la entidad Generalitat Valenciana y el tipo de alcance ya ustedes según por el que opten. Si optan por total, les representarán en todo y si no, solo el trámite en concreto. Aquí he elegido el certificado mío, ustedes elegirían el suyo y ya está de alta. En este caso he otorgado representación a mi madre para que fuera el ejemplo práctico y que pudieran ver lo sencillo que es. En ese momento que ya han otorgado representación, pueden obtener un certificado, aquí lo ven, y se descargan este certificado que pueden adjuntar en la tramitación para que los tramitadores tengamos constancia fehaciente de que esa representación está inscrita en el registro de autorización de representación ante la Administración. Ya comenzando con el acceso a la tramitación electrónica de nuestros trámites, de los trámites del decreto que estamos abordando, deberíamos entrar en la web Turisme Comunitat Valenciana. Si ponen en Google Turisme Comunitat Valenciana les sale la primera, no hace falta que tomen nota de HTTP y todo lo que ahora les puede ser más costoso.
Elegir la tramitación electrónica. Dentro de la tramitación electrónica en el menú Empresas turísticas, salvo que ustedes lo único que quieran sea subsanar un requerimiento, en cuyo caso pueden acceder al trámite Z porque ya no van a tener que dar de alta un establecimiento o una modificación del mismo, sino simplemente un requerimiento de subsanación, atenderlo. Dentro del índice de empresas turísticas tenemos una novedad importante en virtud del artículo 29 del decreto. Los cambios o modificaciones pueden ser sustanciales o no sustanciales. En la web tenemos ya preparada la comunicación de modificación de datos no sustanciales de establecimientos y actividades turísticas, que son esas que no requieren validación por parte de los tramitadores, como pudiera ser la cadena hotelera, la página web, el periodo de funcionamiento, el correo electrónico, la referencia catastral para los que no lo tienen porque antes no lo exigíamos, el teléfono de contacto, como ha explicado antes la subdirectora, la novedad de la confirmación de los titulares de viviendas de uso turístico de su voluntad de continuar cada 5 años, el número de inscripción, los datos de identificación de la empresa, en su caso, modificaciones no sustanciales que se vayan a llevar a efecto y la información de la protección de datos y la firma, que a continuación es importante y vuelvo a insistir en que quizás para muchos de ustedes esto es pan comido, pero como para muchos otros no, tenemos que abordarlo. Para firmar digitalmente la declaración responsable, porque toda declaración responsable, no porque lo diga turismo, sino porque lo dice la ley de procedimiento en su artículo 11, ha de estar firmada y al ser un trámite digital no vale la firma manuscrita, ha de ser firma con certificado digital, tienen que tener instalado Adobe Acrobat Reader. Si tienen Windows, tener instalado en el Internet Explorer el certificado digital y si es en Mac, tener instalado en el llavero el certificado digital y proceder a la lista de certificados raíces y subordinados. ¿Cómo se accede? Para ello, deben entrar dentro del propio documento PDF del Acrobat Reader, en el menú Edición, que es el segundo de la parte superior, y dentro del menú segundo de la parte superior, a la izquierda, elegir el último, que son preferencias, donde está la flecha. Esta flecha es la del menú de la parte superior. Ya procedemos a seleccionar Administración de confianza, actualizamos para que no haya problema en la firma y ya procedemos a firmar. Firmar el PDF es muy sencillo. Tenemos abierto el PDF una vez hemos procedido a esta actualización. Del menú que hay en la parte superior elegimos el del medio, que es herramientas. Dentro de herramientas buscamos la opción certificados, siempre con la mano verde que está en pantalla. Elegimos con el cursor, con el ratón, en la zona del área del documento, evidentemente en nuestro caso va a ser donde pone firmar el titular o el representante, hacemos un rectángulo, elegimos el certificado, le damos a firmar digitalmente, firmamos y el documento estaría firmado. Esto nos va a servir para todas y cada una de las declaraciones responsables o en su caso la comunicación que acabamos de ver, para cómo se firma el PDF. Porque si suben el PDF sin firmar, van a recibir un requerimiento de subsanación y va a ser algo que les va a impedir poder ejercer la actividad con la agilidad que esta directiva de servicios que la subdirectora ha reseñado que entró en vigor hace ya algunos años y que lo que permite es que la desidia de la administración no afecte en el ejercicio de la actividad, en el caso de que la hubiera, que no es el caso de turismo. Es destacable, que se me ha olvidado destacar, que en el caso de que vamos a ver ahora de los establecimientos hoteleros, es un documento esencial el cuestionario de autoevaluación. Han de subir, además de la declaración responsable, el cuestionario de autoevaluación y se accede desde ese enlace del menú del apartado de empresas turísticas. Estamos ya dentro del trámite book de establecimientos hoteleros, le damos a tramitar con certificado, accedemos.
Se rellena siempre el formulario con los datos de quien está en posesión del certificado electrónico, en este caso el titular o el representante. Se cumplimentan, sobre todo presten atención a los apartados que tienen un asterisco en rojo porque son de obligado cumplimiento. Las notificaciones para que podamos efectuar las notificaciones correspondientes. Y ya procedemos a firmar. El propio trámite GUP, si ustedes no le dan a esta señal roja y firman, el formulario no quedará firmado, que no la DR. La DR es lo que les hemos explicado, la declaración responsable, que requiere firmar el PDF. Pero el formulario, si ustedes no le dan a firmar, no va a permitirles avanzar. Se firma electrónicamente, se selecciona o bien autofirma, porque solo se puede firmar la CR, no con la clave PIN 24 horas ni con la clave permanente. Han de tener o la clave firma, que se concede a través de la Dirección General de Policía, o bien la autofirma. Los certificados electrónicos, elegimos autofirma, operación realizada, y ya nos lleva a la declaración responsable. La marcamos, sería marcar la declaración responsable, en este caso de hoteles. Descargamos la plantilla, aquí en descargar la plantilla, si es que ustedes con anterioridad no se la han descargado y cumplimentado, que podrían haberlo hecho. Se cumplimenta la declaración responsable con el tipo de trámite que ustedes vayan a efectuar, porque esta misma declaración responsable vale tanto para el inicio como para el cese, como para el cambio de capacidad, de clasificación o de titular, o pudieran ser otros, difícil pensar en algunos, pero bueno, excepto los no sustanciales que ya hemos abordado con anterioridad. La casilla para el registro que tienen en turismo, el número de inscripción, el grupo, en función del grupo, si es hotel, hostal o pensión, deberían marcarlo, y luego la modalidad. Y la categoría, que en el caso del grupo primero ya les hemos dicho que va a depender de los puntos que obtengan en el cuestionario de autoevaluación. Albergue turístico, de momento, hasta que tengamos las nuevas actualizaciones que estamos realizando desde la Dirección General, está en la misma declaración responsable, por lo que si quieren un albergue, deberían marcar la opción albergue en esta misma declaración responsable, pero a través del trámite de albergue que se le abriría la misma DR. El tipo de suelo en el que está ubicado el inmueble donde van a ejercer la actividad, los datos de identificación, importante notificación electrónica, el correo a efectos de notificaciones, los datos del representante de la empresa, si no coincide con el propietario, los datos del propietario y más abajo, en caso de cambio de titular, el cambio requiere, salvo que no lo desconozcan, en cuyo caso podríamos de oficio hacer las averiguaciones pertinentes, indicar en el registro actualmente, hasta que se produzca este cambio, a nombre de quién figura el establecimiento. Los datos del establecimiento, que se distingue, como es el mismo impreso de declaración responsable para albergues turísticos y para hoteles, hostales y pensiones. En el apartado B1 rellenaríamos en función de las habitaciones de los grupos primero, segundo y tercero, al margen de que hay una relación específica para los del grupo primero al final del anexo, en un anexo al final del impreso, y para los albergues este pequeño apartado del B2. La documentación aportada, que en el caso del grupo primero es el cuestionario, como hemos visto antes, de autoevaluación, la relación de habitaciones, y si ustedes con carácter voluntario quieren adjuntar cualquier documento que consideren de interés para la administración, pueden hacérnoslo llegar. Cumplimentar en caso de inicio, pues el título bastante para poder dedicar el inmueble a la actividad en concreto que vayan a ejercer, que cuenta con los requisitos técnicos generales y específicos, que como saben en el decreto cada anexo, en este caso sería el anexo primero para los hoteles y sería en función de los que ustedes cumplen la categoría que se le otorga. Y deben declarar, es una declaración responsable, por lo que previamente ustedes se han cerciorado de que cumplen con dichos requisitos, que dispone del certificado de técnico competente que acredita. Luego iremos más rápido con los otros, pero por ver el primero,
con mayor detenimiento porque luego se repite mucho, aunque sean distintos tipos de modalidades de establecimiento. Que cuenta con las exigencias básicas de seguridad del Código Técnico de Edificación o en su caso la norma que lo sustituya, que ha implantado el plan de autoprotección o en su caso el plan de emergencias según las habitaciones y que cuenta con las licencias, certificados, autorizaciones que los distintos departamentos o administraciones, especialmente urbanísticas, ambientales y de apertura, requieran. Y especial atención a el suelo no urbanizable. Como hemos dicho antes, la actividad podría estar ubicada en suelo no urbanizable y en dicho caso, con carácter previo a la presentación de la declaración responsable, hay que tramitar o bien la declaración de interés comunitario o en su caso, si cumplen los requisitos previstos para la exención de DIC, bien por estar en un municipio del sistema rural o por ser rehabilitación de arquitectura tradicional, pues podrían acceder a la exención de dicha declaración. El seguro Vale, hemos tenido un pequeño fallo que se ha parado todo. Vale, sí, yo me había asustado. No. Estamos online, estamos online. Ya. Si no sabemos qué ha pasado, Sonia, retomamos. sí, Sonia, ¿estás ahí? No, lo que ha pasado es que donde está emitiéndose esto, pues puede Se ha haber caído la parado. red, entonces Sí. caemos todos. Sí. Pero bueno, ¿cómo están los participantes? ¿Están, no? Sí. Sí, están todos. Vale, Sí. vale, perfecto. Bueno, pues prácticamente Sonia había terminado ya su parte expositiva. No sé exactamente si le quedaba algo, pero si os parece, pues podemos dar ya paso a la mesa redonda, porque hay varias preguntas que han ido entrando de los diferentes participantes. He visto un par de preguntas relacionadas con medios tecnológicos e informáticos. He de señalar a los participantes que sobre medios informáticos nosotros no podemos dar respuesta. Con el registro de turismo, que el decreto que se está llevando a desarrollo, se está implantando de forma paralela la preparación de Gesturnet, el nuevo registro electrónico. Dicho registro electrónico va a depender exclusivamente de la DGTIC, de la Generalitat. Entonces, tendremos el explorador y el sistema y el programa que evidentemente desde la Generalitat se use en todo el ámbito, ¿vale? Entonces, no sabemos pues hasta cuándo se va a usar y hasta cuándo se va a dejar de usar el Internet, el Explorer, ¿vale? Gracias. Pues mira, ya tenemos aquí a Sonia. Sonia, no se te oye. Bueno, pues si os parece, empezamos con la mesa redonda y primero vamos a dar respuesta a las preguntas que ya inicialmente ustedes nos habían planteado con la inscripción. Las iremos resolviendo y a continuación daremos paso a la resolución de las preguntas y respuestas que nos hayan planteado a lo largo Ahora de ya la les escucho. No sé qué problema. Vale, bueno, Sonia, no pasa nada. Supongo que estabas a punto ya de finalizar. Sí, o te quedaba... Bueno, si consideráis que ya
quedaban todos los establecimientos, este era el de hoteleros, pero vamos, no hay problema. No, pues continúa si te parece. No sé dónde nos habíamos quedado, porque como yo había seguido, era adjuntar el cuestionario de autoevaluación junto con la declaración responsable. El cuestionario lo podrán... esperad. Ahora me va a tocar. Nos habíamos quedado... Un momento, por favor. Creo que nos habíamos quedado en adjuntar la declaración responsable con otros documentos. En este caso sería el cuestionario de autoevaluación, que ustedes, como les hemos dicho antes, tendrían que cumplimentar y guardar en su ordenador con la puntuación correspondiente. Una vez guardada, la seleccionan, la adjuntan, tienen adjuntada tanto la declaración responsable como el cuestionario. Aunque ponga pagar tasas, es el modelo de trámite GUT general, pero no hay que pagar ninguna tasa, se adjunta y ustedes pueden descargarse el registro, alguna vez firmado, eligen el certificado y pueden, una vez está realizada la operación, descargarse el justificante con todo lo que ustedes han adjuntado al trámite. Como les hemos dicho antes, como son varios los establecimientos que aborda el decreto, reseñamos simplemente en pantalla las distintas modalidades, pero la declaración responsable, la tramitación es la misma, solo que sujeta a los requisitos de cada modalidad. Por eso podemos avanzar mucho más rápido. Los bloques es la totalidad de un edificio integrado por los apartamentos, villas, chalets comunes destinados al tráfico turístico por una misma unidad de explotación y pueden denominarse aparhotel cuando cuentan con salón social, servicio de bar cafetería y servicio de recepción 24 horas y las categorías son superior, primera y estándar, ahí tienen los distintivos y los requisitos en el anexo segundo. Y conjunto es si el agregado es superior al 50% de las unidades de alojamiento independientemente de si están en un mismo edificio complejo o están dispersas. Exención de recepción, terrazas y salones audiovisuales, que lo ha comentado la subdirectora en estos casos, hasta 12 apartamentos en cascos históricos o catálogo de bienes, está incluido en el catálogo de bienes y espacios protegidos. Esta es la declaración responsable que seguiríamos los mismos, porque sigue el mismo patrón, es todo idéntico, pero adaptado al tipo de establecimiento. Igualmente la protección de datos, la firma en los mismos términos, la relación del bloque o conjunto de viviendas y ya pasamos a las viviendas de uso turístico, que también ha reseñado la subdirectora que en concordancia con la ley se requiere el informe municipal de compatibilidad urbanística, evidentemente la licencia de ocupación y no se puede ceder por habitaciones, categorías estándar y superior y los requisitos del anexo tercero. En este caso sí que tenemos una diferencia importante porque para agilizar la inscripción de las viviendas tenemos dos tipos de tramitaciones. La tenemos destacada, como ven en pantalla, en la parte superior, aunque pueden acceder también por la tramitación electrónica. Las elecciones, en función de si van a actuar con representación o van a hacer un cambio de titular, tienen que optar por el apartado C. Y si no es una firma electrónica de representante o un cambio de titular, ustedes mismos van a poder proceder a la inscripción de la vivienda que nosotros validaremos desde los servicios territoriales. Se elige el alta, se elige el certificado, se tramita con certificado, eligen el modo, asistente de tramitación, vamos a ir pasando rápido, se cumplimenta el formulario, se elige la referencia catastral y conecta con el catastro, se cumplimenta la declaración responsable de modo telemático, con el asterisco en rojo lo más importante, se continúa y ya queda, una vez adjunten el informe municipal favorable de compatibilidad urbanística, si no lo anexan, le va a dar una señal de error. Es obligatorio y preceptivo adjuntar ese informe de compatibilidad. Se adjunta y trámite con los anexos, lo adjuntan, se firma
y ya el servicio territorial procede a validarlo en un... Este sería el caso de optar por representante o cambio de titular. Sería rellenar la declaración responsable, pero ya sería el servicio territorial el que lo inscribiría. Y aquí sí que deberían reseñar el código seguro de verificación para que sea el servicio territorial a través de las plataformas de interoperabilidad la que certifique que ese informe es favorable. Rellenar la declaración responsable y, como en todos los restos de declaraciones responsables, firmar y adjuntar, si son más de una, la relación de viviendas. Las empresas gestoras, pues es cuando se gestionan 5 viviendas de uso turístico con independencia de su ubicación. La declaración responsable, para no hacerlo más largo de lo que ya es, en los mismos términos y adaptados a los requisitos del anexo correspondiente, la protección de datos, firmarlo digitalmente en los mismos términos que hemos visto, la relación de viviendas, los campings, con la definición que no ha variado, por lo que es la misma que tenemos en el decreto que estaba en vigor hasta el 8 de mayo, solo que se introducen las unidades singulares debidamente homologadas. Las modalidades, la declaración responsable, en los mismos términos todo. Para no hacerlo más largo, vamos a pasar rápido. La relación, las áreas de pernocta, que tampoco ha variado. Se rellena la declaración responsable. Todo adaptado al anexo correspondiente en función de la modalidad de establecimiento por la que optamos. La casa rural, máximo 16 personas. Las modalidades o especialidades puede ser compartida o no compartida, y las especialidades las que ven en pantalla: masía, alquería, riauleo, casa de pueblo o agroturismo, que es la novedad, y hasta 5 estrellas en función de los requisitos del anexo primero. Acampada en finca particular, que requiere o una vivienda habitada o una casa rural inscrita en el registro, y que como máximo tiene que tener o 3 tiendas de campaña o 16 personas. La declaración responsable, que la pasamos rápido porque son homogéneas, solo que adaptadas a los requisitos de cada caso. Rellenaríamos el apartado 2, que es el de la acampada en finca particular, protección de datos y firma. Y por último tenemos las actividades no regladas, que son las empresas de servicios complementarios, que son esas empresas que son de interés o que están directamente relacionadas con el turismo, de entretenimiento u otras de esparcimiento y ocio, con fines turísticos, y que la dirección general, en función del interés, si son comunicadas porque su comunicación es potestativa, si quieren estar inscritas en el registro, la dirección general, después de analizar el expediente y el interés, procedería a su inscripción en el registro. Tenemos en este caso también la documentación necesaria, que son folletos, publicaciones, la memoria descriptiva, el formulario de solicitud, el seguro, y en este caso, como no es modalidad de alojamiento, sí que se puede presentar hasta que entre en vigor el decreto del registro de modo presencial. Si acceden a la tramitación electrónica, elegirían el apartado de actividades de servicios complementarios, tramitar con certificado en los mismos términos, y esta sería la solicitud. La rellenarían, la complementarían toda con la documentación que hemos visto, la firmarían en los mismos términos que hemos visto en el apartado de hoteles, y aquí tienen, por que no podemos entrar, como hemos dicho al comienzo de la exposición, en el nivel de detalle, o quizás hemos entrado demasiado en detalle para algunos que ya lo conocen sobradamente, los correos electrónicos a los que pueden dirigir las cuestiones para que los servicios territoriales correspondientes les atiendan. Muchas gracias y perdón por el fallo en la conexión. No sé si ha sido mío o ha sido genérico. Doy paso a la subdirección. Muchísimas gracias, Sonia. Espero que ha sido muy detallado, y lo que nos interesaba es sobre todo que vieran la forma práctica, cómo tenían que tramitar el acceso al registro. Evidentemente, cada modalidad, como ha dicho muy bien Sonia, tiene su declaración responsable correspondiente, y en cada declaración el apartado que deban señalar en cuanto a especialidad. A continuación, ya, como había dicho antes en la interrupción,
vamos a entrar ya a la mesa redonda para dar respuesta a todas las preguntas, que supongo que es lo que más inquieta a todos los participantes, porque estas sesiones que son online, pues a lo mejor parece a veces que estás haciendo como un pequeño tu monólogo y no ves al público detrás, pero somos conscientes que están ahí. Pues bien, vamos a empezar. Doy paso a Sonia Badal, jefa del Servicio de Ordenación y Tramitación, que será la moderadora de esta mesa y para ir dando respuesta a las diversas cuestiones. Como ya he indicado, empezaremos por las cuestiones planteadas en las inscripciones, ¿vale? Y a continuación, de forma ordenada, iremos dando respuesta a las preguntas y respuestas planteadas en el webinar. Sí, hola, buenos días. En primer lugar, voy a hacer lo que hemos hecho es de todas las preguntas de la inscripción e intentar recopilar las que tienen un interés general y mayor enjundia. Una de las cuestiones que más preocupa es los establecimientos inscritos si tienen que realizar algún trámite. En principio no tienen que realizar ningún trámite, pero es importante atender a las disposiciones transitorias porque aunque ya se ha avanzado en la exposición, hay que recalcar que tienen todos los establecimientos un año para adaptarse a las instalaciones y servicios a los nuevos requisitos de los anexos para cada una de las tipologías. Y vuelvo a repetir, aunque ya se ha avanzado, que también en el mismo plazo, en el plazo de un año, las viviendas turísticas tienen un año para comunicar la referencia catastral si no lo hubieran hecho antes, a través del medio de comunicación que ya Sonia Miralles nos ha enseñado antes. Ahora también para las siguientes preguntas voy a dar paso a Ángel Jiménez, jefe del Servicio Territorial de Turismo de Valencia. Gracias, Sonia. Buenos días a todas y a todos. Entre las preguntas recibidas, un buen número de ellas se refieren a la comercialización de viviendas turísticas y solicitan desde la clarificación de esta categoría de alojamiento turístico y su diferenciación con otros regímenes de arrendamiento de viviendas regulados básicamente en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Hemos recibido también preguntas relativas a si existen o no límites en la fijación o determinación de los precios de arrendamiento, respecto del periodo de funcionamiento y posibilidades de alternar en la comercialización de este tipo de producto con una utilización, digamos, privada por parte del propietario familiares. Y por último, se nos pregunta acerca de las previsiones de cierres prolongados, permanentes y que no se han comunicado a la Administración Turística. Voy a responder, entiendo, a la totalidad de lo preguntado. En primer lugar, la definición que se entiende por nuestra normativa como una vivienda turística. El artículo 65 de la Ley 15/2018 de Turismo, Ocio y Hospitalidad entiende por tales aquellos inmuebles completos que, contando con el informe municipal de compatibilidad urbanística que permita dicho uso turístico, se cedan mediante precio, con habitualidad, en condiciones de inmediata disponibilidad y con fines turísticos, vacacionales o de ocio. La finalidad a la que se destina la vivienda, junto con los canales de comercialización, los canales de oferta turística, es desde luego la clave para diferenciar estos establecimientos de otros tipos de arrendamientos regulados en la LAU, que en su artículo 5, cuando excepciona de la regulación en esta ley a determinados arrendamientos, en el apartado 5E en concreto, señala o detalla que entiende la LAU por vivienda turística como vivienda fraccionada de su régimen y desde luego la denominación que se fija en ese artículo 5E de la LAU coincide en lo sustancial con la definición de nuestro artículo 65 de la ley y que hace suya, que literalmente fusila el artículo 47 del decreto 10/21. Literalmente la definición contenida en el artículo 65 se reproduce en este artículo 47 del decreto 10/2020. El artículo 65 de la ley 15, igual que el artículo 47 del decreto, cita textualmente inmuebles completos. La subdirectora ya ha pasado sobre ese punto. Yo insisto en que las viviendas se ceden en su totalidad, no cabe el alquiler segmentado de habitaciones. Es una práctica que no deja de ser frecuente, que detectamos a través de la inspección
y que desde luego consideramos como intrusismo, en este caso, a la planta hotelera, porque la figura que más se aproxima a un arrendamiento de habitaciones en un inmueble es desde luego la pensión. Entonces, el consejo es que en la disyuntiva de, desde luego, subvertir la normativa, nuestra legislación, y continuar con un aprovechamiento turístico, deberían de plantearse muy seriamente reconvertir la explotación y la actividad a una actividad de pensión que tiene unos requisitos de exigencia mínimos en nuestro decreto, que pasan por la superficie, por el número de baños en función de las capacidades, por tener un salón común, etcétera, pero que son mínimas, insisto. En cualquier caso, si se detecta una actividad de estas características, alquiler por habitaciones, actuamos con la inspección y actuamos con el departamento de sancionador. Continuando, una segunda pregunta, dudaba o se cuestionaba acerca de la posibilidad de fijar precios en concreto. En concreto, me preguntaba si existía un precio mínimo para el alquiler de alojamientos. Entendíamos que en materia de viviendas turísticas. Hay que concluir que no hay ningún tipo de limitación ni en el umbral ni en el techo para la fijación de precios de la comercialización de alojamientos. Los precios se fijan libremente por el titular de la vivienda y no están sometidos a ningún tipo de autorización posterior por parte de la Administración turística. Respecto de los periodos de vigencia y cierres prolongados del establecimiento, es el titular una vez más el que está obligado a comunicar a la Administración turística sus periodos de funcionamiento, que desde luego puede cambiar las veces que considere necesario, pero no debe de olvidar el comunicar esa circunstancia al servicio territorial competente. Una pregunta que se formulaba también es, en esos periodos de no funcionamiento de establecimiento, de la vivienda, comunicados, si podría usarse la vivienda por parte del particular. Evidentemente sí, en la medida estamos en un periodo de no funcionamiento, a la Administración turística no le interesa en absoluto lo que se hace en ese inmueble. Sí que cabe, por supuesto, ese doble uso. Por último, y para terminar, contestar a una última pregunta que preguntaba acerca de los posibles efectos de un cierre permanente o prolongado de la explotación de un arrendamiento turístico. Desde luego, desde nuestro punto de vista, si confirmamos tal extremo por parte de la inspección, si confirmamos que hay un cierre permanente y prolongado de un establecimiento no comunicado a la Administración turística, instruimos un expediente de baja en el registro de esa vivienda, desde luego con las debidas salvaguardas legales, audiencia al interesado y demás. Con esto yo termino y tras mi aportación doy el paso a Juan Fabri, que es el jefe del Servicio Territorial de Turismo de Alicante. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y todos. Desde el Servicio Territorial de Alicante hemos también recopilado algunas de las cuestiones que tienen que ver con viviendas turísticas, pero en los aspectos relacionados a la posibilidad de transmitir la licencia desde unas personas a otras, lo que entendemos como un cambio de titularidad. Con carácter general, se ha explicado claramente que el responsable ante turismo de la gestión de una vivienda turística es el titular. Cuando este titular tiene ya más de 4 viviendas, debe constituirse previamente como empresa gestora para acceder a un nivel de profesionalidad en la gestión de las viviendas turísticas. Si no se tienen más de 4 viviendas, una misma persona física o jurídica puede gestionarlas como titularidad sin necesidad de ser gestora. En el transcurso de la evolución de la vida de la vivienda turística, pues se pueden producir situaciones en las que la actividad turística pasa de un titular a otro. En el caso, bueno, hay un caso general, ya que estamos hablando de particulares, pues es que se produzca la venta de una vivienda turística ya registrada. En ese caso, si el comprador desea permanecer en el uso turístico de la vivienda, debe comunicar mediante el procedimiento de declaración responsable que se nos ha explicado el cambio de titularidad.
nos tiene que identificar la vivienda que cambia de titular al anterior titular y nos debe acreditar la causa de la transmisión. Pues sería una compraventa, pues la parte de la escritura de la propiedad, una nota del registro, un recibo del IBI, algún documento que acredite la nueva titularidad. También es posible que una determinada vivienda en la que un propietario hubiera encomendado a una entidad gestora, a un profesional de la gestión, pues se llegara a un acuerdo de rescisión de esa circunstancia y entonces el titular debiera asumir el número de la vivienda turística. Pues se procedería de la misma manera, comunicando a turismo mediante una declaración responsable que esta vivienda que antes estaba gestionada por esta empresa gestora ahora va a estar gestionada directamente por su titular, por su propietario, y el documento generalmente pues la cancelación de contrato, un acuerdo entre las partes que indique que esa vivienda turística pasa a ser gestionada ahora por su titular particular. Esos son los casos más habituales. También se producen situaciones en las que una gestora asume las viviendas turísticas que hasta ese momento la estaban realizando otra empresa gestora. Bueno, pues en ese caso la empresa entrante debe presentar una declaración responsable de cambio de titularidad de viviendas turísticas utilizando la tabla de viviendas y debe identificarse la vivienda, cada una de las viviendas que se van a transmitir, debe identificarse el anterior gestor de la vivienda y debe aportarse, digamos, por un lado, el acuerdo entre empresas gestoras para el intercambio de viviendas y la conformidad de los respectivos propietarios o titulares de las viviendas en el caso de que no fuera la propia empresa gestora saliente. Con estos, digamos, 3 casos están cubiertas la inmensa mayoría de las situaciones. Luego, pues hay otras posibilidades que son pues, cancelaciones sin acuerdo, transmisiones mortis causa de las viviendas en las que no todos los herederos se ponen de acuerdo, situaciones, por ejemplo, de separaciones matrimoniales en las que un cónyuge quiere que se mantenga y el otro no. Todo eso son circunstancias especiales que se valoran individualmente en el servicio territorial, se da trámite de audiencia a las partes interesadas, se adopta una resolución que luego puede ser evidentemente recurrida, ¿no? Con carácter general, bueno, los trámites de cambio de titularidad, aunque algunos lo llamen, es un cambio de nombre. No, tiene detrás una tramitación administrativa amplia, sobre todo para poder tener bien actualizada la base de datos con los datos identificativos de la vivienda y suponen, por un lado, una baja del anterior titular y una alta del nuevo, ¿no? Se utiliza siempre el procedimiento 14.752, que se nos ha explicado titular por los compañeros anteriores, y se presenta telemáticamente y es resuelto por los servicios territoriales correspondientes según la ubicación de las viviendas. Las empresas gestoras también están preocupadas por el mantenimiento de su aplicación de inscripción, modificación y baja de viviendas turísticas. La aplicación sigue funcionando. Ha dado algunos problemas con navegadores actualizados y actualizar Java. Hay un manual sacado por nuestros servicios de informática de cómo levantar, digamos, las cortapisas, los problemas de servidor seguro que suelen identificar algunos navegadores con la página web de la Generalitat. Si alguno tiene problemas concretos, pues le mandaríamos o veríamos de publicar el enlace donde está ese manual, ¿no? Y en principio ya con respecto a esta refundición de temarios, por parte nuestra, pues ya sería pasar a la fase global de preguntas y respuestas que se hayan podido producir mediante la utilidad correspondiente.
Bueno, pues muy bien, ha habido muchas preguntas y respuestas. Hemos comentado que se contestarán todas, pero bueno, podemos seleccionar algunas para ver si se puede resolver ahora. Una de las preguntas que dicen es si aquellos establecimientos que ya están en funcionamiento y tengan carencias de accesibilidad o incluso pueda ser de difícil subsanación y actualizarlas, a lo mejor lleva una reducción de plazas. ¿Cómo quedan afectadas tras la entrada en vigor de la nueva norma? ¿Tienen que presentar esta adaptación? En ese caso va a depender un poco de la casuística de cada establecimiento, porque hay municipios, como por ejemplo pudiera ser, ya que yo estoy en Castellón, Peñíscola y su casco histórico, que desde el propio órgano competente tienen excepciones a esa adaptación de la accesibilidad y por tanto turismo no les va a exigir algo que el órgano competente en accesibilidad les exime. Entonces habrá que estudiarlo en cada caso. Evidentemente los que no tengan restricciones de accesibilidad y ya tuvieran incluso que haberse adaptado por la normativa en vigor, pues se adaptarán, pero se tendrá que analizar en cada caso concreto porque la casuística es muy variada y en muchos casos no va a poder producirse, pero porque quedan exentos por el órgano competente. Muy bien. Luego también nos hablan de dónde podemos encontrar los requisitos para el seguro de responsabilidad. ¿Existe algún lugar donde actualmente se pueda consultar? En cuanto al seguro de responsabilidad, yo ya lo he comentado antes. En el propio decreto establece unas cuantías máximas y mínimas, establece con carácter general qué riesgos han de quedar cubiertos y todas las demás cuestiones serán las propias aseguradoras las que establecerán en sus cláusulas de exclusión y cláusulas generales los requisitos a aplicar, siempre dentro de lo exigido por el decreto. De acuerdo. La figura del mediador puede ser el titular si lo comercializa, un tercero de un canal de comercialización o todos los comercializadores, si son varios los que lo comercializan a la vez. La figura del mediador es aplicable en principio a las viviendas, eso en relación al artículo 26 puesto en relación con la disposición transitoria segunda. Esto se ha puesto cuando el mediador es el titular registral, cuando es el propio que lo gestiona, él es el mediador, es el que lo pone en canales de distribución, no son los canales de distribución. De acuerdo. También nos dice que como agencia están registrados, es un caso, pero si pueden trabajar con licencia extranjera. ¿Habla de una agencia de viajes? Que no he entendido la pregunta. Sí, seguramente será una agencia de apartamentos. ¿De apartamentos o de viajes? Es que no lo pone. No lo porque la normativa evidentemente es autonómica. Si se trata de una agencia de viajes, sí que el decreto 101 del 2018 en los artículos 8 y 9 en concreto para miembros de Estados miembros, si ya tienen allí su licencia otorgada, pueden abrir su oficina principal en la Comunidad Valenciana. Y en cuanto a las licencias turísticas, no puede tener competencia un país extranjero para que una vivienda tenga... Somos los competentes la Comunidad Valenciana. Supongo que sería agencias de viaje, porque si no, no cabe una licencia de una vivienda otorgada por otro país. No tiene competencia. De acuerdo. Luego también nos indican si aquellas viviendas que se han dado de alta la referencia catastral antes del 8 de mayo del 2021, si recibirán una notificación electrónica por parte de Turisme. Si en algún momento será Turisme el que se ponga en contacto con las viviendas para decir que hay algún trámite que falta o que se tiene que actualizar. En cuanto a la referencia, también lo he comentado yo antes. La transitoria establece el plazo de 1 año de respecto de las viviendas que ya están inscritas de comunicarlo. Las viviendas que están inscritas y no tienen el registro, ellas mismas también lo saben para comunicar esa referencia catastral, porque pudiera ser que en el momento que accedieron al registro, por ser viviendas o edificios que aún no se había hecho la división horizontal, o la división horizontal tumbada, no tuvieran la correspondiente referencia catastral. Pues ahora, en cuanto la tengan, la deben enviar.
El hacer notificaciones, estamos intentando ver si de forma masiva, en el momento que entre el nuevo registro en funcionamiento, se pueden hacer las comunicaciones. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. También nos explicaban algunos oyentes que habrá gente que a lo mejor no tiene acceso, porque es gente más mayor, a Internet, si hay algún punto habilitado para dar de alta todos estos trámites. El artículo 11 de la Ley de Procedimiento establece las oficinas de asistencia en materia de registros y en breve entrará en funcionamiento, donde cualquiera que no tenga un certificado electrónico podrá ser suplido por la firma del funcionario habilitado. Muy bien, muchas gracias. Luego también nos indican que, un ejemplo, si en un bloque de casco urbano se puede simultanear 12 apartamentos turísticos con otros apartamentos de alquiler de larga duración en un mismo edificio. ¿Eso es posible? Si las normas de la comunidad de propietarios no han establecido ninguna limitación y la han inscrito en el correspondiente registro, no hay ningún problema. Además, al respecto también hay que atender siempre al planeamiento urbanístico y a la regulación que el propio municipio establezca al respecto, porque puede haber limitaciones, sobre todo que en cuanto a las plantas. ¿Vale? Al hilo de esto también hay una posibilidad de que la comunidad pueda prohibir una actividad, la comunidad de vecinos, una actividad de una vivienda turística. ¿Se puede dar el caso? Sí, como hemos explicado, la Ley de Propiedad Horizontal establece que la comunidad de propietarios con determinadas mayorías, si quieren en concreto, les podemos dar el artículo 17.12 y el 5 de la Ley de Propiedad Horizontal es la que establece esas posibilidades de limitación si se adopta por la mayoría determinada, pero ha de inscribirse en el registro. Si no, a las nuevas viviendas no les podrá afectar y desde luego las que ya están inscritas, carácter retroactivo no tienen. Bueno, yo creo que más o menos las demás se pueden ir contestando directamente, porque hay tantas que, claro, podríamos estar aquí más de media hora contestando. Si vamos a dar salida a todas las preguntas, estas han sido como las más genéricas, menos particulares. Pues si no vamos a dejar ninguna pregunta sin contestar, las iremos contestando, las recibirán todos de forma particular. Las que nos enviaron a la hora de la inscripción y no han sido contestadas también van a recibir de forma personal la contestación. Y sin nada más que añadir, muchísimas gracias por el interés mostrado y les invitamos a las próximas sesiones que tendremos, que ya les iremos comunicando. Muchas gracias. Si te parece, Rosa María, les vuelvo a poner en pantalla los correos por si a alguien se le ha quedado alguna cuestión en el tintero o han utilizado el chat en lugar de preguntas y respuestas y no hemos tenido acceso a la cuestión. Aquí tienen el de V es el de Valencia, el de A el de Alicante y el de CS, pero bueno, utilicen el que utilicen, les contestaremos. Muy bien, pues lo dicho por la subdirectora, agradecer a todo el equipo de la Dirección General de Turismo, tanto en la sede central de Valencia, con las jefas de servicio, con la propia subdirectora, como con los jefes de los servicios territoriales y también a Sonia. Esperamos que haya sido de utilidad, como comentaba la propia subdirectora, y que mantengamos el contacto directo. Yo creo que lo que aporta y para lo que sirve la normativa es para garantizar el derecho de todos los ciudadanos, en este caso a contar con poder ofrecer un alojamiento turístico.
hemos clarificado la norma, hemos agilizado y vamos a acabar de concluir un proceso mucho más digitalizado y, por tanto, el planteamiento de todos ustedes a la hora de solicitar como las respuestas, pues también serán mucho más ágiles, que es el objetivo de todos. Muchísimas gracias y como ya adelantaba la subdirectora, habrá progresivamente webinars sectoriales para poder ampliar esta información. Muchísimas gracias y nada más, cortamos la emisión.